¿por qué estudiaste nutrición? Estudié kinesiología ¿Ya? 2 años. Y en el camino me di cuenta que en verdad no era lo que quería. ¿Cómo afectó la pandemia en la nutrición de la sociedad chilena? Porque la nutrición debiese ser preventiva. Romina, y lo de los sellos, ¿qué opinión te merece? Pero la nutrición contempla también otras áreas que no solamente tienen que ver con el bajar de peso. ¿Cómo está el campo laboral en el mundo de la nutrición? Si bien, Chile está dentro de Latinoamérica top one de la obesidad. hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora en que estén viendo u oyendo este nuevo capítulo de Un Cepech Late. Estamos sumamente dichosos y sumamente contentos porque esta calurosa tarde de enero nos acompaña Romina Lagos, una profesional de la salud. Ella es nutricionista. Gracias, Romina, muy buenas tardes. Muy contentos de estar acá contigo. Hola Joaquín, gracias por la invitación y saludo a toda la comunidad CPEC. Espero se encuentren todos muy bien. Sí, no, también. Así es que ahora pronto ya vamos a empezar las clases en marzo, así es que sumamente contentos con toda la comunidad que está en el preuniversitario, que se está integrando, ¿no? Que se va a integrar, así es que le mandamos un afectuoso saludo a todos ellos también. Y todos están deseosos de escucharte, Romina. ¿Por qué estudiaste nutrición? Fue una vuelta bien larga, la verdad, porque mi primera carrera, de cuando di la primera PSU, estudié kinesiología ¿Ya? 2 años. Y en el camino me di cuenta que en verdad no era lo que quería. Así que traté de buscar una carrera que fuera afín, que me pudieran convalidar un par de años. Porque claramente mis papás en ese tiempo me pagaban la universidad y no era como llegar y decirles, ¿saben qué? No, no me gustó la carrera y quiero cambiar. ¿Por Así qué, que por, traté por de qué, buscar una por qué no te carrera. gustó? ¿Por qué no te gustó kinesiología? ¿Qué cosas viste en un comienzo que fueron seductoras que después terminaste desechando? Bueno, primero que yo no tenía idea que, por ejemplo, en kinesiología había física, biomecánica, cosas que de verdad no eran afín a lo mío. A mí me gustaba la biología, me gustaba la química, pero de física no tenía idea. Entonces me enfrenté a esos ramos y dije, no, esto no es lo mío. A mí me gusta mucho el tema más como de comunicación con las personas, del día a día. Sentí que la kinesiología, a pesar de que es de un área de la salud, la encontraba un poco más lejana. Y probablemente eso me hizo cambiar y dar esta vuelta y querer entrar a estudiar nutrición. Así que hice la convalidación. Desde la misma universidad me convalidaron como el plan común, los típicos ramos biología, química, los electivos y eso. Bueno, ¿y por qué optaste después por nutrición? ¿Cómo se da? ¿Cuántos ramos te convalidaron? Finalmente te terminaste quedando ahí, te titulaste y eres profesional ahora eres nutricionista. Claro, me convalidaron en ese tiempo, recuerdo que como 10 ramos tienen que haber sido. Igual tuve que hacer una entrevista con los directores de carrera, o sea, había una selección para poder postular a nutrición, no era como, ya me quiero cambiar y estoy lista. Claro. No, había que pasar por una selección igual de la directora de carrera y bueno, te preguntaban cosas como básicas del por qué te gustaba, obviamente, esta carrera y no la otra. Pero yo creo que primero es porque, bueno, la nutrición, yo estudié, salí el año 2012, ya llevo harto tiempo ejerciendo la nutrición. Ujú. Ya en aquellos años, obviamente, la nutrición era un tema que venía muy a full. Con respecto a que obviamente Chile estaba ocupando lugares a nivel mundial muy importantes con respecto a la obesidad. Entonces yo Sí. sentía que obviamente se abría un campo laboral muy importante y que era una carrera más bien desconocida en aquellos años. O sea, la gente siempre hablaba desde, sí, voy a la Nutri, me tengo que cuidar, siempre lo vieron como desde el bajar de peso, de la dieta, pero la nutrición contempla también otras áreas que no solamente tienen que ver con el bajar de peso, ¿Cómo cuál? sino ¿Cómo, que cómo qué áreas? también contempla lo que es la salud integral. No solo está bien tu estómago, sino que también tiene que estar bien tu cabeza. Y eso va ligado, obviamente, también a la nutrición. Nosotros también nos pasan ramos como psicología emocional, perdón. Nos pasan ramos que están ligados a las emociones. Entonces, siempre el trasfondo de una enfermedad relacionada a la alimentación tiene por detrás un tema emocional también. Después saliste de la universidad, Romina, terminaste. ¿Y cómo fue el campo laboral con el cual te encontraste en ese momento en nutrición? ¿Era llano? ¿Era expedito? ¿Pudiste encontrar pega fácilmente? ¿Te quedaste en el lugar de práctica? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, gracias a Dios tuve la oportunidad de quedarme en el lugar que hice práctica. Bueno, para un poco contextualizar, la nutrición tiene 4 áreas de donde campo laboral.
Estas son como alimentación comunitaria, que es trabajar, por ejemplo, en un CEFAM, en un centro de salud ya a nivel comunal. Por Ujú. otro lado, tenemos la nutrición clínica, ya tanto trabajar en clínica o hospitales, desde el área de pediatría o de adultos. Y por otro lado, nos encontramos con la alimentación colectiva, que es las personas que trabajan en el área de casinos, ya quienes son las que generan obviamente las minutas para aquellos enfermos que se encuentran hospitalizados. Esas son las áreas que se desenvuelve la nutrición. Hoy día se ha abierto un poco también más el campo a lo que es la estética, en donde se trabaja mucho en centros de estética, claramente, y hacia el área más escolar. Hay colegios que cuentan con nutricionistas y están encargados, obviamente, de estos programas, tanto de las minutas que se entregan en los casinos o de hacer evaluaciones tanto a los niños como a los profesionales que ejercen en la educación. Pero para retomar, bueno, salí desde mi práctica. Quedé trabajando en el Hospital San Juan de Dios ¿Ya? y ahí trabajaba en el área de pediatría. Me tocó un tiempo, empecé como por un reemplazo y luego ya empecé a agarrar un poco más de vuelo y me cambié al área de adultos. Ahí estuve harto tiempo trabajando, pero a mí siempre me gustó más la parte comunitaria, trabajar como más con el paciente del día a día, no tanto como de enfermedades, me refiero a enfermedades que tienes que estar hospitalizado, sino que enfermedades que son de tipo crónica, que se controlan en el consultorio. Y Sí. ahí después me cambié a Paine. Trabajé en Paine, donde se atendía en una posta rural y nosotros íbamos de posta en posta, trabajando en Chada, Pintué, Huelquén, Hospital, que son localidades que están en la comuna de Paine. Claro, pero tú viajabas de Santiago a Paine Todos los días. Viajaba de Santiago a todos los días. Paine, Y todos después los te días, devolvías de Paine a pero Santiago dentro del mismo día. del mismo día, claro. Se trabajaba a las Mira, 8 y se salía a las 5 de la tarde. Y claro, la locomoción hace 12 años atrás no era como hoy, entonces también era una dificultad, obviamente, el llegar y después retornar a mi hogar. Pero la verdad es que esos trabajos, bueno, para trabajar en salud, lo primero de todo hay que tenerlo claramente. Y el tener esos paisajes de poder trabajar con esa calidad de gente, en la cual la gente te respeta, llega con regalos. Anécdota, una vez una señora llegó con una sandía y yo así como, ¿cómo me traigo esa sandía a mi casa? Pero la gente eran es las súper sandías de Paine. agradecida, claro, la gente es súper agradecida de valores al profesional. Entonces fue una experiencia maravillosa. Romina, el 2020 fue una pandemia que paralizó todo, dejó el mundo de alguna u otra forma de parecernos reconocibles. ¿Cómo afectó la pandemia en la nutrición de la sociedad chilena? Uf, hoy día leí un artículo que decía que Chile está dentro de Latinoamérica top one de la Sí, obesidad. estaba en la tercera, Y lo leí también. claro, y lamentablemente la pandemia vino a acrecentar los problemas que ya teníamos de obesidad. Finalmente, yo digo, la primera pandemia que tenemos en el mundo es la obesidad. Sin darnos cuenta, creemos que la obesidad es una enfermedad como pequeña, pero en verdad yo lo considero como una pandemia. Y Chile no está ajeno a eso. O sea, la pandemia hizo obviamente que la gente tuviera menos actividad física, se moviera menos, ¿cierto? Se alimentara de mala manera porque se comía como en la casa y se comía más y como se movía menos, gastaba menos calorías, ¿cierto? Hoy día la tecnología ayuda poco a que el movimiento de nuestro cuerpo, ¿cierto? La gente estaba sentada en Netflix, los niños en los videojuegos. Entonces, la pandemia vino a presentar todos los problemas que Chile tiene con respecto a la obesidad. Ahora, con respecto a la nutrición, Chile tiene pocas políticas públicas que quieran atacar, porque sin duda, obviamente, existen programas, Chile Crece Sano y los spam obviamente atienden a las personas, Sí, pero eso no es de una manera constante. O sea, a la nutrición llega un paciente derivado. O sea, nadie pide hora para ir a la nutricionista si no está derivado. Entonces, claro. muchas veces el paciente puede estar al límite del sobrepeso, el médico va a decir, no, todavía no, porque tampoco tienes ninguna enfermedad. Y cuando yo me encuentro con ese paciente ya está obeso, o tiene el colesterol alto, o tiene diabetes, ¿cierto? Entonces ya cuesta más, porque la nutrición debiese ser preventiva. Creo que es ahí el tema donde Chile debiese abordar, como una manera preventiva, y no cuando ya es tarde, ya está el problema. Sí, 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 lo entiendo.
¿te parece también que la obesidad hay como un factor social también importante a tratar desde ahí? ¿No? Hoy en día hay muchas cadenas de comida rápida, no solo multinacionales, sino que hay comida rápida en casi todos los lugares, súper rápido, es más barato comer algo chatarra que algo sano, ¿no? Es más al paso. Todo eso va contribuyendo también a generar una sociedad así. Pero Chile viene desde una transición en donde nos encontrábamos en la desnutrición. Y de hecho, por algo hay muchos alimentos que fueron fortificados, por ejemplo el pan, para que en aquellos años esos vitaminas y minerales pudiesen ser accesibles para todas las personas. Que claramente el pan era algo de uso cotidiano en toda la comunidad y por ende podíamos atacar el problema. Pero Claro. lamentablemente Chile sufre una transición con respecto a la alimentación y pasamos desde la desnutrición, pasamos a la obesidad. Entonces, claramente, también hay factores sociales que influyen, como que la mujer, por ejemplo, salga a trabajar y haya menos tiempo de generar, por ejemplo, esta comida de casa, ¿cierto? Que nuestras abuelitas estaban dedicadas siempre a la casa, dueña de casa, y ahora la mujer tiene menos tiempo. Por ende, prefiere comidas que sean mucho más rápido. Pero hay un mito con respecto a que la comida chatarra, o sea, que la comida sana es más cara. Porque muchas veces pasa que uno dice, ¿cuánto gasta un litro de bebida? Yo digo, ya, hoy día en la actualidad un litro de bebida está cerca de los 1.500 pesos. Pero si yo voy Sí. a la feria y compro, no sé, duraznos que ya están un poco maduros, que de estos siempre están un poco más económicos en la feria, y los hago jugo. Me sale mucho más barato y te aseguro que claramente la dificultad ahí está en el tiempo, en el querer hacer ese jugo, ¿cierto? Pero colocamos como justificación que es mucho más caro. Y creo que, claro, es un tema social que la gente hoy día prefiere la chatarra, ¿cierto? Lo que pasa es que tiene que ver más con un tema de comodidad, más que, digamos, que la comida saludable es más. Claramente, ir al McDonald's, por ejemplo, un combo, no sé, 10.000 pesos por persona, un poco menos, ¿cierto? Pero de nutritivo Sí. no tienen nada. Mientras que si voy, ¿cierto? Y compro un kilogramo, no sé, incluso de los más económicos, que a veces son muy maduros, puede costarme, no sé, 1.000 pesos el kilo, y puedo hacer rendirlo más que un litro de Coca-Cola. Y finalmente estoy teniendo un producto mucho más sano, nutritivo y que me aporta algo positivo en mi organismo. Entonces, cuando hablamos de que se encarece el valor, si bien hay productos que son mucho más caros, sí, eso es verdad, pero hay otros que no. Y tienen que ver con que hay que prepararlos. Entonces, ahí es donde entra el tema de la comodidad de las personas y de adquirir este producto que no te nutre, pero que es rápido y está mal. Generalmente viene con una oferta, viene unido a algo atractivo, ¿cierto? Que hace que este producto quieran consumirlo en mayor cantidad. Totalmente, totalmente. Romina, y lo de los sellos, ¿qué opinión te merece? Es que fue una medida ya que tiene unos 6 años, 7 años, ¿no? Por lo que puedo deducir de lo que hemos comentado, ¿te parece insuficiente? Sí, o sea, lo que pasa es que las políticas creo que son lentas y son, como te digo, no van a la prevención como tal. El sello es una buena medida, sí, porque obviamente es importante que la persona, el consumidor, sepa lo que está consumiendo. Entonces, antes no, la persona compraba un producto, no tenía idea si era alto en calorías, alto en azúcar, en sodio, compraba. En cambio, hoy al menos le da un poder al consumidor de decir y mirar y decir, oh, este producto tiene 3 sellos y el de al lado tiene uno, entonces, claro, quiere decir que es un poco más sano que el otro. Pero también hay que empoderar de cierta manera al consumidor siempre, porque es él el que elige su alimentación, ¿cierto? Uno como nutricionista puede entregar ciertas pautas, pero tampoco podemos obviamente meterlo en el bolsillo de todas las personas. Por ende, es importante empoderar al consumidor y que a la hora de elegir un producto en el supermercado entienda cuál es mejor o cuál es peor. Y eso lo podemos encontrar a través de los ingredientes. Si yo voy a cualquier alimento que quiera consumir, miro la cantidad de ingredientes. Si yo veo que hay más de 3 ingredientes que yo no entiendo qué significan, es porque ese es un alimento industrializado. Y finalmente termina siendo un alimento que no es nutritivo. Muchos alimentos a veces vemos maltodextrina, fructosa, oligosacáridos, y la gente no entiende qué es.
Y eso es porque es un producto que está industrializado y finalmente no es algo natural. Si yo voy a la feria, ¿las frutas tienen sello? No, porque claramente la No. manzana es la manzana, no está intervenida. Entonces, desde ahí parte la alimentación, desde lo más sano, de lo más natural, a aquellos alimentos que son intervenidos por el ser humano. Romina, para ir finalizando, ¿cómo está el campo laboral en el mundo de la nutrición? Si bien tú saliste ya hace unos 15 años, ¿no? Más o menos de la universidad, ¿cómo está ese espacio? ¿Es una carrera que está muy copada? ¿Es una carrera donde se pueden encontrar alternativas de trabajo? Sí, la verdad es que sí, es una carrera que está en auge. Claramente, cada vez más las políticas públicas van en este alineamiento, se buscan este tipo de profesionales. Ahora el campo laboral también se ha abierto más, como mencioné al principio, cuando yo salí se hablaba de lo clínico, lo comunitario, la alimentación colectiva, hoy día también tiene que ver con la estética, tiene que ver con la nutrición, perdón, educativa también. Entonces también hay mucho más campo laboral desde el año que yo salí de la universidad. Ahora también hay que considerar que en el año que yo salí, claramente habían pocas universidades que daban esta carrera. Hoy día en la actualidad, claramente existen más universidades, por ende también salen más profesionales al campo laboral. Eso no lo podemos desmentir. Pero en el área de la salud siempre se están requiriendo de una u otra manera profesionales. Y también uno mismo debe ir armándose, obviamente, a esos campos laborales. Siempre hay lugares donde buscar alternativas, ¿cierto? Más allá de lo que ya está establecido, sino que, por ejemplo, programas que son a nivel comunitario, ofrecer minutas a servicios de alimentación. Siempre hay trabajo para el área de la nutrición. Perfecto, así es que ahí las chicas, los chicos que quieren estudiar nutrición, ¿no? Van a estar tomando apuntes, seguro ya están tomando apuntes de todo lo que has dicho. Muy interesante la conversación, Romina, muchas gracias. Sabemos que siempre estás muy ocupada, así que te hayas dado un tiempito para conversar con nosotros es súper importante para el universitario y para todos los proyectos que están emprendiendo los chicos que pronto entrarán a la educación superior. Muchas gracias, Romina, que tengas una muy buena tarde. Gracias por la invitación y animar a los chicos que la nutrición es una bonita carrera. Como mencioné, tiene campo laboral, mezcla un poco la biología, la química, el sentido humano, las emociones. Así que denle con todo, que en marzo está a la vuelta de la esquina ya. Sí, bueno, el otoño está a la vuelta de la esquina. Que esté muy bien, muchas gracias y nos vemos en un nuevo capítulo del Chao. Cepeche Late. Chao, chao.